felicidad, de la dicha que teníamos de compartir la cena del Señor, porque era cumplir su mandato, ¿cierto? Hacer memoria del Señor hasta que Él venga. Pero también nos da mucha dicha tener la posibilidad de compartir el Evangelio, ya que la predicación del Evangelio también es cumplir el mismo mandato del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos encargó la misión de la predicación del Evangelio. Esta predicación está titulada de la siguiente manera: usted está invitado a puntos suspensivos. Efectivamente, arrancamos año 2025 y en este año 2025 aquellas personas que no han conocido al Señor Jesucristo tienen una invitación, y esa invitación está pendiente de ser o aceptada o declinada. Pregunta para este año 2025. El hermano que aperturó la predicación del Evangelio con los signos nos mencionó que en la mañana de hoy hubo una pregunta en la cena. ¿Qué es la verdad? Fue la pregunta que le hizo Poncio Pilato al Señor Jesucristo. Esta predicación del Evangelio, yo quiero hacerte una pregunta, y es: ¿quieres estar con Jesús o lejos de Él? Eso es una pregunta que aquellas personas que no han conocido al Señor Jesucristo, sería bueno que se la formularan durante este año 2025. Y para esta pregunta voy a proponer dos versículos. El primer versículo, Mateo capítulo 25, versículo 34, dice de la siguiente manera: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y vamos ahí más adelantico a confrontarlo con Mateo 25:41, donde ya no dice venid, sino que dice todo lo contrario: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A ver, yo pongo estos dos versículos porque a pesar de que están en el mismo capítulo, pero hay un contraste, ¿cierto? En el primero dice venid a mí, mientras que en el segundo dice apartados de mí, ¿cierto? En el primero vemos una invitación, en el segundo vemos una exclusión. En el primero vemos la dulzura de una invitación, en el segundo vemos la fortaleza de un rechazo, el dolor de un rechazo. Ejercicio comparativo de ambos versículos: venid a mí o apartados de mí. Sabemos que las cosas tienen mayor importancia dependiendo de quién las diga. No es lo mismo que un mensaje sea entregado por el estudiante de un colegio a que sea entregado por el rector del colegio. Pregunta: ¿a cuál de los dos mensajes usted le da mayor credibilidad e importancia? Pues obviamente al mensaje que da el rector del colegio. Entre mayor sea el cargo o la autoridad de la persona, mayor importancia y credibilidad tiene el mensaje. Yo voy a citar un ejemplo práctico porque lo veo todos los días con mi esposita, que es médica. Ella es endocrinóloga y ella trata los pacientes que tienen enfermedades de diabetes, que es azúcar en la sangre, coloquialmente hablando. Entonces llega la persona con unos niveles de azúcar muy, pero muy elevados, y la primera pregunta que ella les hace es: ¿usted está siguiendo el tratamiento de los medicamentos? No, doctora. Entonces, ¿qué está haciendo? No, pues que yo me estoy tomando estos bebedizos que me los dijo la vecina, me los dijo una compañera. Entonces, desechan las recomendaciones de la persona que tiene la autoridad y acoge más bien los argumentos de la vecina, de la compañera, que pues respetando el criterio, pues no tiene la preparación que ha tenido una persona que ha estudiado el campo médico y que sabe cómo se comportan las enfermedades. Entonces, para que veamos de que entre mayor sea el cargo o la autoridad, pues mayor credibilidad tendrá el mensaje. Estos dos pasajes que acabamos de leer, en los que se indica venid a mí y apartados de mí, fueron aludidos por la misma persona, el Señor Jesucristo.
y sabemos que no existe mayor autoridad que la que Él tiene. No hay poder ni autoridad superior a Jesucristo. Su trono es exaltado por encima de todos los demás, de tal manera que ambos pasajes no pueden ser ignorados ni mucho menos tomados a la ligera. ¿Cierto? Aquí vemos que tanto la invitación de venid a mí como apartados de mí, no puedes decir, no, es que la primera tiene mayor importancia que la segunda, porque como la primera lo dijo el Señor, mientras que la segunda lo dijo, no sé, un profeta o un tercero, no. El mismo enunciado los ha dado el Señor Jesucristo y sabemos que no existe mayor autoridad que la del Señor Jesucristo. Esa autoridad, hermanos y amigos, la podemos ver en Apocalipsis 19:16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver, ¿podría haber alguna autoridad superior a esta escrita? Yo creo que no. Inclusive, inclusive, si vemos la Biblia hace un estricto uso de las mayúsculas y minúsculas, pero vemos que este enunciado, absolutamente todo está escrito ¿en qué? En mayúscula, Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que significa que es una autoridad que no está sujeta a ninguna discusión, es una autoridad que es la del Señor Jesucristo. También en cuanto a su autoridad, tenemos, véase Daniel 2:47, donde dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Veamos una cosa, acá lo tengo el resaltador, vuestro Dios es Dios de dioses y ese Dios de dioses, ese dioses está con minúscula, ¿cierto? Para ejemplificar un poco más, ese Dios con minúscula, yo lo pongo de una manera muy clara para el auditorio. Si usted pone algo por encima del Señor Jesucristo en su vida, es un Dios con minúscula. Si usted pone el fútbol por encima de Dios, ese fútbol se escribe con D minúscula, de Dios en minúscula. Si usted pone la farándula, Facebook por encima de Dios, Facebook se escribe con D minúscula, porque es un Dios, pero en minúscula. Todo lo que usted ponga por encima del Señor Jesucristo se escribe con D minúscula. Véase también respecto a la autoridad del Señor Jesucristo, Daniel 4:37. Daniel 4:37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. De pronto, a los que no saben quién fue Nabucodonosor, vean, Nabucodonosor en su momento fue el rey de la antigua Babilonia y que reinó entre el año 604 y el 662 antes de Cristo y fue considerado el gobernante más poderoso a nivel mundial durante lo que duró su vida. O sea, este enunciado no lo estaba diciendo una persona de la cual no gozara autoridad alguna. Claro, porque uno, de pronto, una persona que no tenga autoridad, puede decir, yo reconozco la supremacía, el poder de alguien, pues lo está diciendo alguien que no tiene autoridad alguna. Pero si este enunciado lo dijo en su momento, el que era el gobernante más poderoso a nivel mundial, ahí comenzamos a darnos cuenta cuál es el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Adicionalmente, estos dos pasajes en los que se indican, venid a mí y apartaos de mí, toca un tema de sumamente o de suma importancia y es la eternidad a la que irá el hombre. Preguntas para esta predicación. Primera pregunta, ¿cuáles son los temas o conversaciones importantes que ocupan nuestra vida? ¿Será el fútbol, la farándula, Facebook o redes sociales? Definitivamente, usted quiere
saber qué llena la vida de una persona, siéntese a hablar con esa persona. Y de lo que hable esa persona, si habla de dinero, el dinero es lo que llena su vida. Si habla de viajes, lo que llena su vida son el tema de los viajes. Si habla de caballos de lujo, lo que llenará su vida son los caballos de lujo. Y si habla de que fulano se cansó con Mengano y que se fueron a el tema de la farándula, pues Facebook es lo que llenará su mundo. Segunda pregunta. ¿La eternidad tuya y de tu familia, conocidos y amigos, es un tema de tu interés? Pues hermanos, mire, si hay algo que se nos critica a los cristianos, es que siempre andan con el disco rayado, en el sentido de que solamente hablan de Cristo y solamente hablan de la vida eterna. Creo que al hermano Jaime, cuando predica en las fundaciones, muchas veces en las fundaciones le dicen, no, pero es que usted siempre viene hablando de lo mismo. Pero es que si no hablamos de Cristo y de la vida eterna, pues se acabaron los temas de interés. ¿De qué más vamos a hablar? ¿De fútbol? Tema poco interesante, ¿cierto? Pues, de redes sociales, pues ahí sí que peor. Entonces, ¿de qué más vamos? O sea, ¿qué cosa sería más interesante que hablar de la vida eterna y de aquel por el cual tenemos acceso a la vida eterna? Indiscutible, o sea, difícil de pensar o de imaginar temas más interesantes que estos. Este pasaje de venid a mí es una invitación y sigue vigente al día de hoy. Y al ser una invitación puede ser aceptada o declinada. Y dependiendo de la elección, o sea, bien sea si fue aceptada o si fue declinada, traerá sus propias consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué digo que es una invitación que sigue vigente hasta el día de hoy? Porque lastimosamente habrá un lugar o habrá un momento en el cual esa invitación ya no estará disponible. Esa invitación, como dice una propaganda, es por tiempo limitado. Duró todo el año 2024, arrancamos 2025, la invitación está abierta, pero no sabemos si de pronto esas puertas de esa invitación se cierren en lo que ya ha transcurrido el año 2025. Eso solamente lo sabrá Dios. Veamos Apocalipsis 3:20 respecto a la invitación. La Biblia nos habla de varias invitaciones o nos ejemplifican varias veces sobre la invitación. Una de las más conocidas está en Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿cierto? Ese yo estoy a la puerta y llamo es una invitación. Es una invitación que a abrir la puerta al Señor Jesucristo. Y mire el tiempo en el que está escrito. Aquí no dice yo estoy o yo estuve a la puerta, ¿no? No dice en tiempo pasado o yo estaré a la puerta. No lo dice tampoco en tiempo futuro. ¿En qué tiempo está escrito el versículo? En tiempo presente. Yo estoy a la puerta ahí y llamo, no dice y llamé o llamaré, sino que y llamo. O sea, es una invitación que sigue vigente y latente hasta el día de hoy, 5 de enero del 2025. Respecto a la invitación, también podemos ver en Lucas 16:24. Vamos a leerla de una manera contextualizada para tener como el contexto del asunto. Lucas 16 al 24 dice de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ahí la palabra convidó a muchos está en amarillo. ¿Por qué? Porque hace referencia a una invitación, ¿cierto? Venid a mí. Es lo mismo que fueron convidados. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, o sea, a los invitados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor.
Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vea que este versículo o este acápite de las escrituras combina perfectamente los dos versículos que estamos contrastando: venid a mí y apartaos de mí. Mire que la invitación fue realizada, pero ¿qué pasó? Comenzaron a excusarse, comenzaron a rechazar la invitación y ya como consecuencia de haber rechazado la invitación, mire cómo termina. Dice: ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Preguntas. A mí me gusta hacer varias preguntas porque es una manera como de ejemplificación, pero también de ilustración cuando se expone un tema. Primera pregunta: ¿cuáles son las excusas que utilizas cada vez que te han invitado a conocer del Señor Jesucristo? Yo creo que los que no han conocido al Señor Jesucristo en este momento estarían pensando: no, pues de pronto una de mis excusas es que no tengo el tiempo, o que de pronto el Señor Jesucristo es de pronto para aquellas personas que son muy malas, que hurtan, que matan, pero como yo no hago eso, entonces pues ahí tengo la excusa, ¿verdad? Entonces, y por ahí, por ese camino hay miles de excusas. Otra pregunta: si un juez te citara a una audiencia y tu inasistencia te produjera un año en la cárcel, ¿te atreverías a sacarle una excusa? Y si aquel, y si tal fuera, o sea, y si fuera posible una condena eterna, ¿te atreverías a sacar una excusa para justificar tu inasistencia? Puse este ejemplo porque normalmente en el campo en el que me desenvuelvo, me llegan muchas citaciones, audiencias, normalmente son 3 por semana. Y esas audiencias no me dicen: señor abogado, si usted quiere, se presenta a la audiencia. Si usted tiene tiempo, no, usted fue citado a una audiencia, punto seguido, su inasistencia genera las sanciones de ley, ya. Ahí no hay posibilidad de que yo quiero escoger o no quiero escoger, no. Es una situación de carácter obligatoria. Sin embargo, lo que estamos estudiando es: venid a mí, es una invitación. Y es una invitación que, a diferencia de la que hace, por ejemplo, un juzgado, pues puede ser aceptada o rechazada. Por la otra parte, ya hablamos de venida a mí. Por la otra parte, vamos a hablar ya de apartados de mí. Ya no es una invitación, sino todo lo contrario. Es desprecio, es de rechazo. Adicionalmente, al igual que la invitación, también trae sus propias consecuencias. Pues precisamente estas consecuencias son aquellos para los que rechazaron durante toda su vida al Señor Jesucristo. Vamos a retomar Mateo 25:41, donde dice: apartados de mí, maldito. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tú no conoces del Señor Jesucristo, tú creerías que esta consecuencia al fuego eterno es una consecuencia que puede pasar desapercibida, es una consecuencia cualquiera. Yo creería que no. Yo creo que al fuego eterno es algo que ni siquiera tiene un límite temporal, porque dice fuego eterno. Eterno es que nunca acaba. ¿A quién de nosotros nos gusta sentirnos rechazados o despreciados? Absolutamente a nadie, ¿verdad? Cuando alguien está preparado para un evento especial, bien sea de un compañero, de un familiar, pero ve que la fecha se va acercando de ese evento y no le llega una invitación, ¿cómo comienza a sentirse la persona? Despreciada, rechazada, ¿verdad? Entonces,
Básicamente, cuando la escritura dice, apartados de mí, malditos, pues esta persona de la cual ya es objeto este apartamiento, créame que no va a sentir ningún agrado, no va a sentir ni gozo ni tranquilidad, sino que va a sentir desprecio y rechazo. Y aparte de eso, va a sentir el dolor de una condenación, dice, al fuego eterno, una condenación de carácter eterna. Pregunta, ¿alguna vez al no poder entrar a un evento te has colado? Bueno, yo utilizo este término, es coloquial, es colado. El hermano Byron, que es de Australia, de pronto, colado, hermano, es cuando una persona no ha sido invitada a un evento, pero sí aparece y se infiltra al evento, ¿cierto? Pasa por desapercibido y se infiltra en el evento. Yo voy a poner un ejemplo que es muy reciente. A los que nos gusta el fútbol y a los que sufrimos por la selección Colombia, se jugó hace poco, pues, la Copa América, ¿verdad? La Copa América. La Copa América, el partido final, que todos lo recordamos, Colombia contra Argentina, pero ese partido no arrancó en el tiempo debido. No arrancó, ¿por qué? Porque habían muchos colados que se infiltraron y les quitaron los puestos a los que habían pagado su derecho a estar ahí sentados viendo. Entonces, hago la siguiente pregunta. ¿Crees que alguien puede colarse en el cielo o fugarse del infierno? Mire, yo no sé cuántos millones costaba un palco en ese partido de la Copa América. Solamente unos cuantos famosos podían asistir a esos palcos porque eran palcos que costaban más de 200 millones de pesos, que eso es mucho billete, mucha plata. Sin embargo, hubo gente que se coló hasta los palcos, o sea, hubo gente que no pagó 200 millones de pesos, que es una cantidad de plata, y estuvo allá viendo el partido songo sorongo, tranquilamente. Entonces yo hago una pregunta. ¿Crees tú que te vas a poder colar en el cielo? O sea, puede que la imaginación ya está diciendo, no, pues si no alcanzo digámoslo así, a ser salvo, pues probablemente haya una alternativa de colarse en el cielo. O en el peor de los casos, ¿crees que podrás fugarte del infierno? La respuesta es no. Y no es porque yo esté dando la respuesta, sino porque las escrituras lo dicen. Véase Números 14, versículo 18, capítulo 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la inequidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios Padre, aquellas personas que no han aceptado al Señor Jesucristo son culpables frente a los ojos de Dios, y ningún culpable va a ser pasado por inocente en aquel día. Lucas 16, versículo 22 al 26. Entonces, el primero nos demuestra que no va a haber ningún colado en el cielo. Y el segundo no se ejemplifica que no va a haber tampoco ningún fugado del infierno. Dice la escritura de la siguiente manera, Lucas capítulo 16, versículo 22 al 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de ella pasar acá, ¿cierto? Y es que es apenas entendible, es apenas un lugar de tormento y un lugar de gozo y de refrigerio.
pues obviamente todos los del tormento quisieran colarse al lugar de gozo y refrigerio, pero ahí sí no va a pasar lo de la Copa América. Ahí sí ya no se van a poder escabullir para gozar de los palcos del cielo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la escritura. Existe una gran cima, ¿cierto? Existe una distancia abismal. Las escrituras dicen que Dios Padre con su brazo cogió y nos trasladó ¿de dónde? De un lugar de tinieblas y nos llevó que al reino de su amadísimo Hijo, ¿cierto? Y ese trasladar no significa que pasamos de aquí a un lado, aquí al otro, no. Ese trasladar significa que nos movió de un lugar y nos puso totalmente lejano al otro. Y aquí las escrituras nos dicen que efectivamente no puede haber ningún colado en el cielo, pero tampoco no puede haber ningún fugado del infierno. Invitación final. El llamado del Señor Jesucristo es para todos los seres humanos, es para todos los que estamos aquí y los que están allí en la calle. Venid a mí. Su amor nos invita a todos, nos llama sin pedir nada a cambio, pues Él ya pagó con su propia vida, ¿cierto? Aquí estábamos hablando acerca de la preparación del banquete. Dice, vengan a mí que ya todo está preparado, ya el banquete está listo. Es solamente ir y disfrutar del banquete. Pero aún así las personas comenzaron ¿a qué? A excusarse. Ya el Señor Jesucristo ya pagó con su vida. Mañana no será más el Salvador quien habla, sino el juez. Será la misma voz, pero el mensaje habrá cambiado. Ya el mensaje de venir a mí, ya ese tiempo de gracia habrá pasado y ya estará en uso la otra parte del versículo o el otro versículo que ya no es venid a mí, sino apartados de mí, malditos al fuego eterno. Pero se dirigirá a los que no quisieron escuchar el llamado del Salvador. Yo creo que, estimados amigos, estimados hermanos, yo creo que estos dos versículos, venid a mí y apartados de mí, son bastante dicientes. En lo personal me impactó mucho porque ese venid a mí, como les dije, refleja dulzura, cariño, pero ese apartados de mí es tan lamentable que no quisiera que ninguno de los que estamos aquí sentados escuchara una aseveración de esas. Y si este mensaje, imagínate, te impacta a ti, pues, ¿qué hay de aquellas personas allá afuera, familiares y amigos que aún no conocen del Señor Jesucristo, cierto? Sabemos que ese apartados de mí lo escucharán todas aquellas personas que bien sea porque fueron necias y no aceptaron al Señor Jesucristo o porque, digámoslo de esta manera, creyeron que el tema del infierno era una fábula, un cuento para asustar, pues se llevarán la sorpresa de que no es ningún cuento para asustar, sino que es algo totalmente verídico. Bueno, gracias, amadísimo Padre, por esta maravillosa oportunidad que nos has brindado de escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Gracias por esa invitación tan dulce, Padre amado, que aún sigue vigente y latente. Venid a mí, benditos hijos de mi Padre, a heredar ese reino maravilloso del cual tenemos acceso por el sacrificio puro y sin mancha de nuestro Señor Jesucristo. Y rogamos, Padre amado, para que este mensaje haya sido de edificación para tu iglesia, Señor, sea también de edificación para aquellas personas que aún no te conocen, Señor, para que sean cambiando esa realidad de apartados de mí por venida a mí, Padre amado, y te encomendamos a aquellos familiares, a aquellos amigos que aún no conocen de ti, Señor, para que también tengamos la oportunidad de hablar de este tema, la vida eterna y sobre todo el Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria, la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.